Sí, señor. Buenos días, pastor. Buenos días, mis hermanos. Muy buenos días, Moy. Bueno, entonces, Moy, estamos a tu disposición. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, amados hermanos, la providencia del Señor nos ha traído ya al capítulo 33 de Éxodo. Vamos a estar poniendo en disposición este capítulo al Señor en oración. Oremos. Amado Padre, Señor, qué gratificante es poder compartir estos espacios junto a mis hermanos. Tengo el privilegio, Señor, de tener una iglesia local en quien encontrar apoyo. Estamos aquí, Señor, con la intención de aprender un poco más de lo establecido en tu palabra, para edificarnos, Señor, ya que ella es la que direcciona nuestro andar. Ayúdame a transmitir, Señor, a desarrollar mi meditación de forma eficaz. También ayuda a mis hermanos a poder comprender lo que quiero transmitir, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Bueno, amado hermano, primeramente estaré leyendo, luego estaremos contemplando las múltiples enseñanzas que me dejó este capítulo 33 de Éxodo. La Reina Valera lo titula La presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavios. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te ha de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre.
Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bueno, mis hermanos, entonces comenzaremos a contemplar la reflexión y enseñanza que me dio este capítulo 33. En los primeros 4 versículos traigo mis 3 primeras enseñanzas o reflexión. La primera enseñanza o reflexión la titulé: Dios es fiel en cumplir sus promesas. A lo largo que hemos tratado este libro de Éxodo, nos hemos dado cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo sumamente pecador. Este pueblo se atrevió a decirle a Dios de que por qué los sacó de Egipto. También recordemos la parte cuando el pueblo se quedó sin agua en el desierto de Sin, que este pueblo fue capaz de tentar a Dios murmurando contra Moisés. También aprendíamos en la meditación pasada que cuando Moisés subió al monte del Sinaí a buscar la tabla de la ley escrita por el dedo de Dios, al ver el pueblo que Moisés se demoraba en retornar, elaboraron un becerro de oro. Y sabemos que uno de los pecados que más estimula la ira del Señor es precisamente el pecado de la idolatría. Pero Dios le dice al pueblo que Él dará fiel cumplimiento a su promesa, y ya nos damos cuenta que el pecado de Israel no anulaba la promesa cual Dios había hecho a los primeros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así se nos dice en el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que Dios es fiel en cumplir su promesa, ya que daría fiel cumplimiento a lo que Él había prometido a los primeros padres. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Aquí nos damos cuenta de que esta bendición de la tierra prometida era exclusivamente para el pueblo de Israel, ya que Dios sacaría a los demás pueblos de en medio de ellos. En el versículo 3 traigo mi segunda enseñanza, la cual titulé: no necesariamente cuando Dios bendice a un pueblo da como resultado de que Dios está complacido con ese pueblo. Así dice el versículo 10, del versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, puedo notar de que Dios les está diciendo al pueblo de Israel que sí, que cumplirá la promesa cual prometió a los primeros padres en darle la tierra prometida a Israel, pero que no se equivoquen, que Él no subirá con ellos, ya que era un pueblo pecador y rebelde, o sea, de dura cerviz. Entonces podemos notar de que cuando Dios bendice a un pueblo, no lo hace por mérito de ese pueblo, sino por su pura gracia. En el versículo 4 traigo mi tercera enseñanza, la cual titulé: el sumo bien de nuestra vida debe ser Dios, no lo que Él pueda ofrecernos. Y esto lo digo porque dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavios. Nosotros, como hemos tratado, el pueblo de Israel era un pueblo sumamente pecador, ingrato, testarudo, pero de cierta forma guardaba un temor y un amor por Dios, porque no se conformaron con saber de que Dios les entregaría la tierra prometida, sino que cuando se dieron cuenta de que Dios no estaría en medio de ellos, dice que se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios. Aquí ninguno se puso sus atavios, eso era que mostraban señal de tristeza por lo que Dios les había dicho.
Entonces puedo aprender, amado hermano, de que nosotros debemos tener como nuestro sumo bien no lo que Dios pueda ofrecernos, sino la misma presencia de Dios con nosotros. Eso debería ser nuestro sumo bien. Un ejemplo muy contextual sería que el sumo bien de nuestras vidas no debería ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro talento, sino que Dios mismo está con nosotros. Su presencia misma con nosotros deberíamos valorarla como nuestro sumo bien. En el versículo 5, Dios hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel. El versículo 5 dice así: porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te ha de hacer. Esto último que dice Dios, quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te ha de hacer, se puede traducir de esta forma: arrepiéntete ahora de tu pecado para ver qué hago contigo. Entonces aquí Dios en el versículo 5 en su misericordia está haciendo un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel. En el versículo 6 me doy cuenta que el pueblo reaccionó positivamente a ese llamado al arrepentimiento que Dios les hace, porque dice: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Vuelvo y repito, despojarse de los atavios en el contexto del pueblo de Israel era mostrar señal de tristeza y de arrepentimiento. Versículo 7. En el versículo 7 al versículo 10, el pueblo comienza un periodo de adoración a Dios. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Yo tengo entendido que ustedes identifican qué es un tabernáculo, pero quisiera mencionar algo al respecto. Tabernáculo sencillamente es un lugar especial apartado para Dios en el cual el pueblo ofrecía tanto adoración y sacrificio a Dios. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. En este versículo 9 podemos darnos cuenta de que Dios estaba restaurando nuevamente la relación que tenía con el pueblo, relación que se había deteriorado a causa del pecado de Israel. Entonces, versículo 9, Dios comienza a reconciliar al pueblo consigo mismo. Versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, se nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso no se debe entender, sabemos, de forma literal. Más bien se debe entender como una relación de vínculo cercano, ya que la Biblia testifica de que ningún hombre ha podido ver a Dios. Aquí también se nos dice: y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí también quiero hacer un paréntesis y hablar un poco del ejemplo que nos da Josué. Sabemos que Josué era el sucesor de Moisés, porque Moisés era el líder oficial, pero se nos dice que Josué no se apartaba del tabernáculo, ¿verdad? Muy posiblemente Josué en el tabernáculo ponía a disposición su servicio en la logística del tabernáculo, limpiando los elementos, estando pendiente ahí a todo lo que necesitaba el tabernáculo. Puedo aprender primero eso de que tengo que poner en disposición el servicio en mi congregación, no esperando ser un líder oficial. También aprendíamos en meditaciones pasadas que este servicio a Dios se debe ofrecer de forma primorosa, que quiere decir de forma hermosa, de forma elegante. Esto es lo que puedo aprender del versículo 11 del ejemplo que me da Josué. En el versículo 12 dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices,
yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 3, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Bueno, lo que prácticamente Moisés le dice a Dios en el versículo 12 y 13 es esto, mira Señor, tú nos has dicho que nos sacarás de aquí, pero aún no estoy seguro a quién enviará conmigo. También tú dices que yo he hallado gracia en tus ojos. Moisés le dice a Dios, si en verdad he hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino. Muéstrame ahora tu camino hace referencia a que Moisés quería conocer un poco más del carácter y del plan de Dios que tenía con el pueblo. Y también Moisés le dice a Dios, mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le recuerda a Dios que ese fue el pueblo que él sacó de Egipto y que ese es un pueblo que le pertenece a él. En el versículo 14 Dios le responde a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, este descanso que Dios le dice a Moisés, en primera instancia se debe comprender como un descanso espiritual, igual al descanso que el Señor Jesucristo prometió en su ministerio terrenal. El Señor Jesucristo mencionó, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, en primera instancia, este descanso es espiritual, pero este descanso también lo podemos extender hacia los otros aspectos de la vida de Moisés, tanto en el aspecto emocional y en el aspecto físico. Sabemos que Moisés podría estar cargado emocionalmente, ya que constantemente era murmurado, criticado y señalado por el pueblo. También podría estar cargado físicamente, ya sabemos que era el líder oficial del pueblo y esto podría generar cargas físicas en Moisés. Otra cosa que me llama la atención, que este descanso, por lo menos en el contexto de este capítulo, era un descanso particularmente para Moisés, no colectivo para el pueblo, porque Dios le dice, y te daré descanso. Bueno, en el versículo 15, Moisés respondió a Dios y le dice así, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí puedo aprender un poco de la dependencia que tenía Moisés de Dios, ya que Moisés no confiaba en su propia fuerza, sino que le dejaba todo al cuidado de Dios, dependía de Dios. En el versículo 16 dice Moisés, ¿y en qué se conocerá aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Este versículo me llamó la atención es porque Moisés no veía tanto la gracia de Dios reflejada en la tierra prometida a la que Dios le iba a dar, sino que valoraba y veía la gracia era en que Dios estuviera con él y con el pueblo y que fueran apartados dentro de los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y este apartado hace referencia a apartado de la tradición, de la cultura de los pueblos que normalmente eran pueblos pecadores, especialmente en el pecado de la idolatría. Y me llamaba mucho la atención, amado hermano, y yo lo llevaba al contexto real de nuestras vidas. Es que es cierto, lo que te diferencia a ti de tu vecino impío no es precisamente la cosa física que Dios te ha podido dar, tu casa, tu carro, tu trabajo, la familia. En verdad lo que nos diferencia de los demás pueblos, en este caso de las personas no creyentes, es precisamente que Dios camina con nosotros y hemos sido apartados del pecado de los demás. Eso es lo que realmente podemos observar ahí, la verdadera gracia de Dios en nosotros. Lo demás es gracia común. Bien, versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto lo que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ya en el versículo 17 Dios le está confirmando a Moisés que hará lo que Moisés ha dicho en el 16, que estará con ellos y los apartará de los demás pueblos. Versículo 18, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Este versículo me colocó a meditar y yo meditaba en esto. Hombre, si Moisés en varias ocasiones había observado la gloria del Señor, por ejemplo, cuando Dios mandó las plagas a Egipto, Moisés pudo ver parte del poder y la gloria de Dios. Cuando Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel escapara de
de las manos de los egipcios, cuando Dios se le representó en una zarza ardiente, le digo, quítate el calzado de tus pies porque este lugar santo es. Moisés también pudo contemplar parte de la gloria de Dios cuando Dios lo montó al monte del Sinaí para que Dios escribiera con su propio dedo la tabla de la ley. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Entonces, dándome cuenta de esto, que Dios en varias ocasiones le mostraba palpablemente la gloria suya a Moisés, pero Moisés en el versículo 18 seguía anhelando la gloria de Dios. Te ruego que me muestre tu gloria. Entonces pude yo aprender un poco de tener ese mismo anhelo, de tener esa sed de conocer cada día más la gloria del Señor, de contemplar más la gloria del Señor. Pero aquí quiero hacer una recomendación, que nosotros de este lado de la eternidad nunca podremos contemplar en plenitud la gloria del Señor. Debemos tener en cuenta que, como hemos aprendido, de que nosotros somos seres finitos y lo finito no puede contemplar lo infinito. Pero el principio debe ser ese: cada día conocer más la gloria del Señor, tener ese anhelo ferviente como lo tenía Moisés, de contemplar la gloria del Señor cada día. Versículo 19, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de que Dios le da una respuesta a Moisés, y me doy cuenta también de que una de las formas en que comúnmente Dios le muestra su gloria al hombre es mostrando su benevolencia para con el hombre, porque Dios le dice: y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, la benevolencia de Dios es una de las formas más comunes de Dios mostrar su gloria para con el hombre. Versículo 20, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí otra vez repito lo que decía hace un poco: la gloria que Dios nos muestra siempre es limitada. Dios al hombre nunca le muestra toda su gloria, sino parte de su gloria. Versículo 21, y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Último versículo 23, después apartaré mi mano y verá mi espalda, mas no se verá mi rostro. Bueno, en estos últimos 3 versículos lo que prácticamente Dios le dice a Moisés es que lo subirá a una peña, luego Dios va a pasar su gloria sobre Moisés, pero le asegura de que únicamente le mostrará sus espaldas, mas no podrá ver su rostro completamente. Entonces, amados hermanos, hagamos un recorderis de todo lo tratado. Primero es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Luego tratábamos que no siempre que Dios bendice a un pueblo da como resultado de que Dios está complacido con ese pueblo. Después reflexionábamos un poco de que el sumo bien de nuestras vidas debe ser Dios. Después hablábamos sobre el ejemplo que nos da Josué, que debemos poner en disposición el servicio en la congregación. Después aprendíamos sobre la dependencia que debemos tener de Dios, así como la tuvo Moisés, después del anhelo de Moisés de ver la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, este era todo lo que le traía. Espero en el Señor que haya sido de bendición para su vida. Amén, mis amados hermanos. Agradecidos estamos, Moisés, con tu intervención y tu explicación, una cantidad de textos bíblicos con muchos elementos, y creo que todos nosotros nos hemos identificado con porciones como las que estás citando. Necesitamos la misericordia del Señor. Su gloria es sin duda perdonar. Esa es la gloria del Señor. Y que somos ese pueblo también de dura cerviz. Así que damos muchas gracias al Señor, porque en esta relación que tenemos con Él no podemos olvidar cómo ha sido todo, su gracia, su misericordia, y nosotros y mucha de nuestra rebelión que siempre está delante de Él. Muchas gracias, amado hermano. También quiero aprovechar, mis hermanos, para preguntar
lo que ya todos ustedes saben cómo es la dinámica. Llegó el viernes y necesitamos estimularnos para participar en estos espacios. Entonces quisiera rogarles a todos los que estamos en sala sobre la participación para la próxima semana. Así que adelante, alguno de ustedes que quisiera participar pueda hacerlo. Les pedimos que por favor abra su micrófono y se postule con el propósito de que la próxima semana también tengamos estos espacios. Éxodo 34, Éxodo 35 para la próxima semana. Juan Camilo. 34, pero si pudiéramos, igual que la última vez, podemos empezar. Perfecto, Juan Camilo. Unos minuticos antes, 5 minutos antes, quedó bien la última vez. ¿Te parece entonces, Juan Camilo? 34. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Capítulo 35, mis amados hermanos.